¿Qué onda, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su versión, a su programa, a su casa. Ya saben que aquí esta es su casa, este es su espacio. Si quieren venir a decirnos una receta de lo que ustedes quieran, un trago, lo que nos quieran mandar, lo que nos quieran enseñar, ya saben que aquí este es su espacio. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, cada 8 días a las 7 de la noche. Para aprender de diversos temas. También saludamos a las personas que nos ven desde Inteligencia Artificial, que como ustedes saben es una página de noticias totalmente ciudadana, donde ustedes pueden mandar sus aportes si son testigos de algo, si hubo una volcadura, si hay tráfico, si no se sirve un semáforo, etcétera. Entonces pueden mandar por ahí sus aportaciones al número de WhatsApp que viene en la página o al inbox de la página. Y pues bueno, el día de hoy, como estuvieron viendo a lo largo de la semana, el nombre del programa se llama Piratas y Ladrones, porque, les voy a explicar por qué, no vamos a hablar de Piratas del Caribe, ni de asalto a barcos, ni nada de eso, pero vamos a hablar sobre la propiedad intelectual. Esto suena como un poco así como de, ¿qué es eso? Ahorita que les diga qué es, a lo mejor no se relaciona mucho el nombre, pero la propiedad intelectual, ahorita nos va a explicar ya más nuestro invitado, es una parte del derecho que nos ayuda a proteger nuestras marcas, nuestras patentes. Si nosotros tenemos o damos de alta algún producto o creamos una salsa, no sé, lo que sea, nos protege para que las otras personas no nos roben la marca ni los derechos de autor, si tú haces una canción, si eres músico y demás. Y pues bueno, nuestro invitado de hoy es Cristian García. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y es egresado de la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual por la unidad de posgrado igual de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, y cuenta con múltiples cursos en propiedad intelectual. Se ha desenvuelto en el INDAUTOR, en el INPI, que seguramente han escuchado hablar de él, y actualmente trabaja como abogado de propiedad intelectual en una firma reconocida a nivel nacional e internacional. Así que es un invitado de talla internacional, Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marlene? Pues buenas tardes. Le agradezco mucho a todo el equipo de Subversión por la invitación, principalmente a ti. Y pues bueno, vamos a platicar esta tarde de viernes un poquito sobre propiedad intelectual. Quise diseñar un poco esto pues para dejar una enseñanza a todos aquellos creadores, principalmente los independientes, que me he encontrado mucho que luego por el desconocimiento que tiene pues toda esta rama no protegen todas sus creaciones. Entonces pues va a ir un poquito más enfocado en ellos, pero pues vamos a darle. Y pues bueno, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual es la protección a las creaciones de los seres humanos que son derivadas por la la propiedad intelectual son las protecciones de las creaciones de los seres humanos que se derivan de su intelecto. Es decir, pues obviamente los únicos que pueden crear propiedad intelectual pues son los seres humanos. Los animales no tienen intelecto, pues por lo cual pues no pueden crear propiedad intelectual. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta propiedad intelectual? Y bueno, pues es que estos creadores tengan una recompensa por su creatividad, el cual pues va a ser un estímulo. Y con ello pues se va a seguir progresando, tanto en las artes como en la tecnología. Si no hubiera una propiedad intelectual y si no hubiera esa recompensa, pues los creadores dejarían de crear cosas. Entonces siempre la propiedad intelectual debe de tener una recompensa. Y bueno, la propiedad intelectual se divide en dos grandes campos. Por un lado tenemos al derecho de autor y por otro a la propiedad industrial. Pues la propiedad industrial se divide a su vez en signos distintivos, en invenciones, y pues el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias o artísticas. Okay. Así lo define la ley en la materia. Y bueno, vamos a abundar primero con el derecho de autor. Bueno, ¿qué es el derecho de autor, no? Pues el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. ¿Solo literarias y artísticas? Así lo define la ley. Ajá. Manejemos en esta llamada obras, ¿no? Porque realmente la tarea del derecho de autor no es definir si una obra es artística o no. Solamente su obligación es reconocerla.
¿Por qué? Porque en materia de derechos de autor, estos derechos son de carácter, el Estado te los va a reconocer. Tú no necesitas ningún registro, ninguna formalidad. Entonces son declarativos de derechos, a diferencia de las marcas, que son constitutivos. Mientras tú no tengas el registro, no vas a poder gozar de esa exclusividad. Entonces, en materia de derechos de autor, es ese reconocimiento que el Estado te debe de otorgar por esta creación. Y bueno, aquí vamos a empezar con el objeto. ¿Qué es el objeto del derecho de autor? Pues en sí, como te acabo de decir, es la obra. Y pues la verdad, ni el convenio de Berna, ni el glosario de la OMPI, nada nos define qué es una obra. Yo hace tiempo creé mi definición de obra, la cual pues dice algo así, que es toda creación del ser humano que se origina de cualquier clase de conocimiento, como puede ser científico, artístico y o empírico, y se relaciona con la creatividad propia de cada autor, dejando en ella elementos personales que la hacen diferentes a las ya existentes. ¿Por qué decidí esta definición respecto a obra? Bueno, en primer lugar, me di cuenta que las definiciones de obras muchas veces señalaban que tenías que tener un conocimiento en artes, lo cual considero que te puede limitar, porque muchos y excelentes artistas no fueron 8 años a una escuela de artes y fueron excelentes artistas, excelentes autores. Entonces, por eso pongo como este conocimiento empírico también, la experiencia te puede generar. Además, también en la actualidad vivimos en que no solamente somos consumidores del contenido que se utiliza en medios, ahora ya también somos creadores. Ya cualquier persona agarra su teléfono y toma una foto y ya es autor de una foto. Entonces ya también todas las personas creamos, ¿no? Entonces también por eso contemplo este tipo de conocimientos. Ahora que se relacionan con la creatividad propia de cada autor, porque pues la obra va a tener algo de ese autor, un elemento, algo que no se sabe de dónde lo sacó, pero va a tener un elemento de ese autor que lo va a identificar esa obra con ese autor. Por eso es de que lo contemplamos. Y pues también que estos elementos personales la va a ser diferentes a las ya existentes. Y esto pues se relaciona un poco o un mucho con los requisitos de protección en materia de derechos de autor, que es la originalidad. Y bueno, eso ya hablamos un poquito de la obra, ¿no? Y te digo, la ley menciona obras literarias y artísticas. Aquí considero que solamente el término debería de ser obras, porque no es tarea del derecho de autor determinar si una obra es artística o no. Te acabo de poner el ejemplo. Tú agarras tu teléfono y tomas una foto y no fuiste a una escuela de fotografía y quizá alguien más puede utilizar esa foto, ¿no? Que se puede, que puede encuadrar en una conducta infractora. Entonces, pues aquí acabamos con este aspecto del objeto, ¿no? Que es la obra. Y eso sí pasa, ¿no? Que a veces, no sé, restaurantes, o apenas ayer me platicaba un amigo y me acordé que hay restaurantes, era un bar, no voy a decir quién, pero bajó una foto en internet y la subió a sus redes como si fuera pues suya, ¿no? Entonces una amiga de mi amigo trabaja ahí y me decía, no, es que no me gusta que suban, ¿para qué bajan fotos de internet si nosotros tenemos, o sea, con el celular las podemos sacar, tenemos aquí como la barra, o sea, el lugar es muy pintoresco, o sea, sí te da para que saques buenas fotos. Entonces, o sea, muchas veces sí ocupan restaurantes u otros negocios fotos que se encuentran en redes sociales, ¿no? Que pudimos haber tomado nosotros, por ejemplo. Sí, claro, o sea, realmente ahorita ya todos somos creadores de contenido, ¿no? Y muchas veces por el desconocimiento, pues no pasa nada, ¿no? Pues la utilizo, o la vi en Instagram, la puedo utilizar, y no se ve todo el trasfondo que tiene el utilizar una obra sin la autorización de su autor o del titular de los derechos de explotación de la obra. Entonces realmente sí es algo que le debemos dar mucha importancia, no solamente para que siga, que tener este estímulo y que se siga como progresando tanto en las artes como en la tecnología, ¿no? Sino para que los autores tengan una recompensa. Entonces sí es algo que debemos de estar como con un foco ahí.
Y más, como te digo, muchas veces son personas independientes y por la magnitud en la que están o quien ocupa su obra, pues ni se enteran. Y total que su obra está, no sé, obteniendo un beneficio económico con su obra y el autor, pues, Ni sabe. sí es, ni sabe, ni se enteró, ni nada. Entonces, por eso hay que darle mucha, ponerle mucha atención a estos temas. Ok, y ahora cuéntame un poquito, lo que nos dijiste de derechos de autor y mi obra era como una introducción, pero así es como se divide la propiedad intelectual, o tiene varias ramas, o porque ya mencionabas que es obras obras artísticas. Obras literarias y artísticas, pero ¿de qué modo? En obras nada más. Obras y marcas, yo me imagino que a lo mejor y son como varias ramas y cada una protege diferentes cosas, o cómo se divide. Ah, sí, claro, o sea, como cuando inicié, pues la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. En la primera, el derecho de autor, la que estaba explicando, y la segunda, en la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial, pues hay varias áreas. Una de ellas es los signos distintivos, donde entran las marcas. Las marcas, los avisos comerciales, son algunos ejemplos, y ellos se protegen por la parte industrial, porque son otro fin que persiguen. Entonces, termino derechos de autor y ahorita me voy a pasar a propiedad industrial, en específico a marcas. ¿Está perfecto? Sí, adelante. Bueno, pues el siguiente elemento del derecho de autor es el sujeto. ¿Y quién va a ser el sujeto en el derecho de autor? Pues es la persona física que ha creado una obra. Como ya les decía, pues la propiedad intelectual tiene que ser una persona física, y más en el derecho de autor, porque los animales no tienen un intelecto ni creatividad para crear obras. Y bueno, ese es el sujeto, ¿no? Y pues en menor medida son los titulares derivados. ¿Quién puede ser titulares derivados? Pues los herederos o los adquirientes por cualquier título. Y bueno, como ya también había dicho, los requisitos de protección en materia de derechos de autor es la originalidad de la obra y que debe estar fijada en un soporte material. Muchas veces yo tengo una idea de crear una película con tales actores y que se va a grabar en Chihuahua y muchos elementos más. Pero no está fijado en un soporte material. Por lo tanto, no es protegible por el derecho de autor. Forzosamente debe de estar plasmada en un soporte material. Y bueno, ¿qué protege el derecho de autor? Pues la forma... ¿Perdón? O sea, ¿el formato físico sería en un DVD o sea, ya grabada la película, o cómo? Sí, pues cada obra tiene sus elementos en sí, ¿no? En este caso, ponle una película, puede ser un guión, puede estar grabada ya. Una obra literaria, pues evidentemente debe estar escrita. Una obra musical debe de estar grabada. O las partituras. O si es solamente la letra, pues evidentemente escrita. Sí, claro. No sé, una obra de danza, pues se pueden escribir todos los pasos, todos los movimientos, las secuencias, o se puede también grabar para su protección. Esas son las formas en las que se debe de fijar una obra. Y es muy importante este tema de la fijación, porque te digo, muchas veces los creadores dicen, ¿sabes qué? Tengo infinidad de ideas en la cabeza. Sí, pero la idea no es protegible por el del derecho de autor. Es por ello que debes de fijarle en un soporte material. Y bueno, pues dentro de las obras ya comentamos un poquito, ¿no? ¿Qué obras contempla el derecho de autor o la ley? En su artículo 13, pues la literaria, la música con o sin letra, la dramática, la danza, las artes plásticas, las obras audiovisuales, y también contempla el derecho de autor los programas de cómputo, y pues deja abierta la posibilidad de proponer más cosas, ¿no? De que no solamente deben de encuadrar en este listado enunciativo que la ley señala, sino se puede ser más extendible a cualquier tipo de obra o cualquier cosa que se pueda considerar como obra. Y bueno, también, ahora sí ya la parte medular del derecho de autor es
es el contenido, que son los derechos o facultades que tiene el autor sobre su obra. Y aquí, pues, estos derechos o facultades los vamos a dividir en 3: derechos morales, derechos de explotación y derechos de simple remuneración. Los voy a enunciar rápidamente. Y bueno, los derechos morales son 4, que es el de divulgación, paternidad, integridad y retirada de circulación. Los derechos morales son aquellos que vienen con el autor. Esos jamás se van a acabar. Siempre se le va a reconocer su calidad de autor al autor por la creación de su obra. Entonces estos jamás van a terminarse. Y los derechos de explotación son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos sí tienen vigencia. Okay. Y en México son la vida del autor más 100 años después de su muerte. México, pues, se ha ido, ¿no? a los 100 años, cuando pues la media en los demás países son de 70 años en la protección de derechos de autor. México decidió 100 años porque el convenio de Berna le permite a los países miembros poder de manera autónoma pues determinar los años de protección del derecho de autor. Y los derechos que nos faltan son los derechos de simple remuneración, que estos derechos pues hay 2: el droit de suite, que es cada que se vende una obra plástica, el autor de esa obra debe de tener un porcentaje de esa venta, y las regalías por comunicación pública. Básicamente eso es como la generalidad del derecho de autor. Y bueno, a mí me gustaría apoyarme un poquito, como les decía, es que iba a ser una actividad teórico-práctica, porque no solamente podré estar hablando, ¿no? de todo esto, pero creo que es elemental que las personas se lleven algo más, ¿no? De, bueno, sí, ya sé que la obra es esto, y que se protegen obras. Tú ponlos a estudiar. Sí, o sea, que no solamente, o sea, que se vayan como con la parte de, sí, pues ya supe que el autor es la persona física que ha creado una obra y ya, sino pues un poquito más allá, ¿no? Principalmente para todas aquellas personas independientes. Y bueno, y pues vamos a ir a, como ya te decía, el derecho de autor no es necesario un registro. ¿Por qué? Porque son declarativos de derechos. Muchas veces también por el desconocimiento de los autores es a veces de, es que alguien está utilizando mi obra, pero como yo no la tengo registrada, no puedo hacer nada. Claro que no. El artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor habla de una protección automática. Esta protección va a ser al momento de que la obra es fijada en el soporte material. No es necesario un registro, pero evidentemente pues hay que tener seguridad jurídica, ¿no? Y pues para ello hay que acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, a registrar nuestra obra. ¿Y qué voy a necesitar para registrar mi obra? Pues el formato RPDA-01, que es este que les traigo aquí. Ok. ¿Y ese dónde se puede obtener? ¿En la página? ¿Ese cómo se descarga? Lo pueden obtener directamente en la página del INDAUTOR. Van creo que es la pestaña de servicios, y van a la de registro. Y ahí van a poder obtener este formato, que es el formato RPDA-01, donde les van a pedir ciertos datos. Y pues, en resumen, primero los datos del autor. ¿Quién creó la obra? Pues datos personales, nombre, dirección, nombre, dirección, CURP, fecha de nacimiento, nacionalidad, pues datos completamente personales. Posteriormente viene el titular, es el mismo que el autor, como pueden ver aquí, ¿sí ven? ¿Por qué viene esta parte? Porque puede ser que sí sea el mismo autor que creó la obra y que va a ir al INDAUTOR a registrar su obra, pero puede ser el supuesto que se presente que fue una obra por encargo. Es decir, que otra persona le encargó al autor crear una obra con ciertas características. Entonces, por eso es de que se solicitan los datos del titular, en este caso el titular derivado.
Si no hay titular derivado y el autor va solo, pues no es necesario llenar este apartado. Posteriormente encontramos pues, el representante legal. Pues en este caso, si alguien va a realizar el trámite, pues hay que llenar esa parte, si no, pues no se llena sin ningún problema. Y ahora sí vienen los datos de la obra. Que pues viene el título de la obra y la síntesis de la obra. Uh-huh. En la tercera hoja encontramos ahora sí la rama. Debemos de seleccionar a qué rama de todo este listado que mencionamos del artículo 3 de la ley, pues pertenece a nuestra obra. Entonces aquí, pues más o menos si alcanzan a ver un poco. Y bueno, pues se tacha y menciona este formato. ¿Se ha dado a conocer la obra? Sí y no. Este aspecto es muy importante. Porque si sí la has dado a conocer, pues debes de comprobarlo en algún procedimiento que la has dado a conocer. Si no tienes cómo comprobar que la diste a conocer, mejor señala que no. Y es muy importante este aspecto. Evidentemente, pues te piden la fecha. Después viene si la obra es primigenia o derivada. ¿A qué se refiere este aspecto? Una obra primigenia es una que no está basada en otra. Y una derivada, pues, por consecuencia, es una que ya está basada en otra. Entonces aquí hay que señalarla. O sea, pues, si tuviste, perdón, tengo una pregunta. Claro. O sea, si no, o sea, cuando yo me basé en, no sé, leí un libro, no sé, 100 años de soledad, y de ahí hago una película, a lo mejor le modifico ciertas cosas, ahí tengo ya, eso ya sería algo derivado de, ¿no? Sí, eso se le llama una obra derivada. Okay. Tú vas a hacer la película de 100 años de soledad. Ajá. Entonces ya la vas a transformar, esa obra la vas a transformar a una obra audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los directores de cine, no? Me imagino. Los que hacen películas de varios libros, yo me imagino que eso debe... Ajá, okay. Sí, evidentemente. Y hay que obtener la autorización para poder hacerlo. Bueno, tú lo puedes hacer, pero comunicar públicamente sin la autorización no puedes. Entonces, en México sí se pueden hacer las obras derivadas, pero si la vas a dar a conocer al público, debes de tener esta autorización. Ok. Si no, pues tienes esta autorización, pues puedes estar encuadrado en una conducta infractora. Entonces, ¿te pueden meter a la cárcel por algún plagio, o sea, cuál sería como la sanción más grave? Que si te plagias una tesis o una canción o no sé, algo. Pues mira, el tema de la cárcel son delitos en materia de derechos de autor y eso se contemplan en el Código Penal Federal. Okay. Entonces hay ciertas conductas y realmente ahorita pues hicieron ciertas modificaciones a las leyes tanto en materia de derechos de autor como en propiedad industrial, que ya pronto nos va a caer la nueva ley. Pero o sea, las sanciones no son tan graves en cuanto a vas a estar en la cárcel 200 años, pero sí hay unas penalizaciones ahora ya más fuertes, ¿sabes? En cuanto a multas y todo lo que puede derivar de ellos, como los daños y perjuicios en materia civil. Entonces sí, el punto es ver la conducta y ver en qué está encuadrando. Si en algún delito o en infracciones en materia de comercio, por ejemplo. Entonces hay que determinar cuál es la conducta para poder ver el camino. Ok. Oye, aquí ya tenemos una pregunta del público. Dice Rini Peña, ¿cómo sé que está registrado y qué no? La otra vez quería trabajar con algo, pero me dijeron que no podía porque estaba registrado. ¿Cómo sé si está o no registrado? Bueno, muy buena pregunta. Pues igual hay que acudir al INDAUTOR y hay que solicitar, igual hay un formatito muy parecido a estos, pero es el de búsqueda de antecedentes registrales. En este formato hay pues dos formas o varias formas en las que puedes solicitar estos datos. Una, por el nombre del autor, y pues evidentemente te van a salir las obras del autor, o por el nombre de la obra, que puedes consultar esta información.
Y el indautor te va a emitir algo, un oficio, donde te va a decir, ¿sabes qué? Sí hay esta información de tal autor. Y ahí vas a poder tener como esta información respecto a qué está registrado y qué no está registrado. Pero toma en cuenta que no todas las obras están registradas. ¿Por qué? Porque no es necesario un registro. Entonces, si es alguien que pues está como muy al pendiente de estos temas, pues seguramente sí vas a tener información, pero pues mucha gente no va a ir a registrar sus cosas. Sí, claro, pues no, uno no sabe, ¿no? Pero que las puede registrar, como dices, está teniendo ganancias y el autor pues ni en cuenta, ¿no? Ya hasta sería millonario y ni sabe. Sí, claro. Sí, o sea, la verdad es de que los autores no deben de tener miedo a accionar en una conducta infractora, porque muchas veces es como el miedo, ¿no? De, pues soy independiente, ¿no? ¿Qué puedo conseguir? O me voy a enfrentar con una gran firma. Pero realmente no deben de tener miedo porque el derecho de autor nace con una función alimentaria, es decir, que los autores deben de vivir de todas sus creaciones. Y pues realmente, si no se está cumpliendo esta función, pues el derecho de autor no tendrá como una finalidad concreta. Entonces sí es necesario que los autores, te digo, principalmente los independientes, que es donde más se ha encontrado como estos temas de, pues es que no tengo registrada la obra, es que ¿qué hago para conseguir la autorización? O varias cosas de ese tipo, que tienen como ese miedo, ¿no? A poder accionar. Sí, se sienten yo creo como desprotegidos o algo así, ¿no? Como que pensarán que no. Ajá, sí. Pero no, amigos, ustedes peleen por su obra. Pues, ¿qué tal si ya hasta son millonarios y no lo saben? No. Háganlo, sí, amigos, háganlo. Sí, por supuesto, sí. Y bueno, este formatito, pues se presenta en el indautor que está ubicado en la calle Puebla, número 143, en la colonia Roma. Y pues hay que llevar este formato debidamente llenado. 2 ejemplares de la obra. Pues cómo puedo llevar mi ejemplar de la obra. Como tú decías, no puedes grabar la obra, puedes llevar 2 discos, puedes llevar 2 memorias, o puedes imprimir, no sé, 2 veces tu obra literaria y las juntas, y el pago son casi 300 pesos. Y pues ya, ahí, y bueno, el indautor te va a emitir un certificado de registro, donde ya te va a decir, bueno, es una obra, es Marlene, es una obra literaria y el título, 100 años de soledad, es ejemplo nada más, ¿no? Sí. Entonces ya, ahí acabó como este tema del derecho de autor. Ok. Y bueno, voy a abundar también un poquito, porque me he encontrado mucho como cuándo sí y cuándo no debo de autorizar o buscar la autorización de una obra, ¿no? Porque ese es un tema súper, que todos tienen esa duda, ¿no? De, oye, no sé, hace tiempo unos bailarines, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una coreografía para una convocatoria, pero me piden los derechos de la música. ¿Qué hago en esos casos? Entonces, o sea, es un tema muy interesante porque la verdad es que, pues sí hay también como desconocimiento, ¿no? Uno como autor, pues siempre, esto se debe de quedar siempre grabado para los autores. Te deben de solicitar la autorización siempre que van a utilizar tu obra. Si no te solicitan la autorización, pues tú puedes iniciar procedimientos administrativos, civiles o penales con la persona que está utilizando tu obra sin tu autorización. Pero de la misma manera, las personas que utilizan las obras sin la autorización del autor o del titular, pues les pueden iniciar ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, para saber cuándo se puede utilizar una obra sin la autorización, evidentemente hay un capítulo en la ley que señala, ¿no?, ciertos supuestos, como el tema de la copia privada y pues varios supuestos. Pero vamos a ir como un poco más enfocados como al tema de la música, que es algo muy común, ¿no?, que se va a utilizar en obras de danza, en obras audiovisuales, que música vemos en todos lados, ¿no? Y pues muchas veces nos encontramos como, ¿dónde voy a buscar al autor? ¿O dónde encuentro al titular de los derechos si el autor ya se murió hace 20 años? ¿Quién tendrá esos derechos? Bueno, pues primero hay que determinar si la obra o no, pues ya pasaron estos años de vigencia.
y si ya pasaron estos años de vigencia, pues entra en el dominio público, es decir, que cualquier persona puede utilizar la obra. Dentro de la regulación en materia autoral, pues hemos tenido varias leyes. Uh-huh. Primero, pues empezó a regular en el decreto de la propiedad literaria del año 1846, donde solamente la protección era por 30 años. Posteriormente, en 1870 y 1884, en 1870 y 1884, sí, se regulaba en el Código Civil. Ahí se contemplaba el derecho de autor. Y aquí mencionaba que pues eran derechos pues perpetuos, ¿no? Uh-huh. Posteriormente pues viene la Constitución de 1917 y es donde tenemos ya una cláusula de propiedad intelectual. En el artículo 28, 10º párrafo, pues ya aquí viene la cláusula de propiedad intelectual y donde contempla al derecho de autor. Y pues posteriormente vino una regulación en el Código Civil de 1928 donde obligaba a que se registraban las obras en la SEP. Entonces ahí es como vamos a ir partiendo cuando una obra está o no está dentro del dominio público, porque posteriormente en 1947 pues ya viene la primera ley federal del derecho de autor y de igual manera pues obligaba al registro de obras, ¿no? Y no se iba a proteger lo que no estuviera registrado. Y dio un año de gracia a todas las obras que se habían creado antes de esa ley para que registraran esas obras y con ello pues gozar la protección de la ley autoral de 1947. Si no se registró esa obra, pues entraba en el dominio público. Uh-huh. Posteriormente, pues ya vinieron otras leyes, la del 56 y la de 1956 y la de 1963. E igual, ¿no? Pues hay que ver la vigencia de estas leyes para así llegar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá de 1994. Y gracias a este tratado y pues para que México se pusiera como al alcance en materia de derechos de autor, pues de manera express, como casi no pasa en México, el 24 de diciembre de 1996 se aprueba la ley que tenemos ahora vigente. Entonces, pues para determinar si una obra está o no está dentro del dominio público, pues hay que hacer referencia, ¿no? Hay que ir a estas leyes y contemplar en qué año se creó la obra. Y pues evidentemente se creó en México. Okay. Pero supongamos, es una obra que se creó hace 5 años. O sea, es muy reciente y pues evidentemente pues sigue vigente los derechos de explotación. Pues debemos de acudir a la sociedad de gestión colectiva. En este caso, en cuestión de música, es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ellos pues nos podrán dar la autorización para poder utilizar la obra. Okay. Entonces, pues siempre hay que partir, ¿no? En el supuesto de cuándo sí y cuándo no tengo que pedir la autorización, ¿no? Pero y tener siempre también este foco, ¿no? Que no todo lo que está en la red es de todos, ¿no? Porque creo que se ha hecho mucho como esta conciencia de, yo lo vi en Instagram, pues lo voy a utilizar porque lo vi en Instagram, cuando realmente no es así. No lo que está en internet es de todos. O sea, debe de tener un autor, ¿no? Que evidentemente hay ciertas licencias que tú les otorgas a las plataformas, sí, pero no se exteriorizan a terceros. Entonces, pues básicamente eso es, acabamos derechos de autor. Ok, muy bien. Oye, ahorita mencionabas que estuviera registrado en México, ¿no? Para saber cuándo sí, cuándo no. Pero justo se relaciona con una pregunta que dice Rini Peña, que preguntaba hace rato, ¿cómo sé si está registrado o no? Dice, si no está registrado algo y me lo roban o lo robo, ¿hay forma de actuar? Y si es algo internacional, ¿cómo sé si está registrado? Bueno, o sea, evidentemente para algo internacional, pues debes de ir a cada país, ¿no? A ver si está registrado o no. Y evidentemente si, no sé, supongamos una obra se creó en Estados Unidos, pues hay que ver la vigencia de la ley en la que se creó esa obra en Estados Unidos para ver los años de protección que tiene esa obra. Evidentemente la obra que se creó en Estados Unidos, se dio a conocer en Estados Unidos, no le aplican los 100 años de México. ¿Por qué? No. Porque como ya mencionaba, el Convenio de Berna le da esta posibilidad a los países miembros a que cada uno elija
los años de protección. México decidió 100 y se fue muy alto, porque te digo, el promedio son 70 años. Claro. Entonces, ahora, supongamos, yo creo una obra, con un poquito para la respuesta, yo creo mi obra en México y alguien de España pues empieza a utilizar mi obra, pues evidentemente pues hay que ir a España a demandar la utilización. España. Sí, claro. Sí, porque no puede iniciar un procedimiento en México. Aquí, evidentemente, pues hay que acreditar que tú eres el autor y titular de derechos de esa obra. Te digo, porque en México, pues evidentemente no le aplicaría la jurisdicción de México y pues tampoco lo puedes llamar a juicio a alguien que está viviendo en España cuando la infracción se cometió en España. Ok, sí. Entonces hay que ir al país. Al país. Sí. Okay. Así es. Y te llevas, por ejemplo, los documentos de aquí, como para verificar o no, porque allá pues no tienen como validez. O sea, ya llego a España y pues ya voy al indautor de España, no sé cómo se llame, pero bueno, vamos a decirle así, y les planteo el caso y todo, ellos te van a solicitar como tu registro de México, aunque ahí pues, no tenga como validez. Evidentemente sí tendría validez en cuanto a un procedimiento. ¿Por qué? Porque como ya platicábamos, tú al registrar tu obra, que no es obligatorio en ninguno de los países, porque estamos hablando de algo declarativo. O sea, cada país solamente te va a reconocer eso, pero no te va a exigir que tú lo tengas que registrar y que pase por un estudio para determinar si te va a otorgar o no la exclusividad sobre una obra. ¿Por qué no? O sea, solamente tú por el simple hecho de haberla creado, de haberla fijado en un soporte material, ya tienes esta protección. Aunque déjame, te digo que casi todos los litigios no son con una obra registrada. La mayoría fue porque no se registró, porque no te exige la ley esa formalidad. Entonces, evidentemente, en el supuesto de que vas a ir a España a demandar, pues hay que llevar pues el certificado de registro o todos aquellos medios pues que acredite que nosotros somos el autor de esa obra o el titular de los derechos de explotación de esa obra. Ok, a ver, espérame tantitito porque creo que se fue la transmisión o algo pasó para no seguir. O sea, si yo actualizo en su versión, sí dice, está transmitiendo en vivo, pero sale como... Ay, perdónenme, amigos, discúlpenme, ya saben que con esto de la tecnología, pues siempre puede haber fallitas. Una disculpita a todos los que nos están viendo, pero ya estamos aquí de vuelta, estábamos hablando sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor, cómo proteger nuestras obras, nuestras creaciones, una canción, una marca, algún producto. Ahorita Cristian nos va a platicar un poco más de acuerdo con cosas más específicas, pero por si apenas van llegando o si es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Estamos hablando sobre propiedad intelectual y platicábamos sobre este ejemplo de si yo hago una obra o creo una canción en México y me entero que la están usando en España, tengo que ir yo a España a iniciar el proceso legal, ¿no? A demandar. Así es correcto. Y evidentemente, como platicábamos, pues hay que llevar todos los medios de prueba, ¿no? Que acrediten que somos los autores o titulares de derechos de esa obra musical. Entonces, sí, sin duda, hay que ir al país. Ok, aquí pregunta Iván Jacob García. ¿Las marcas que se registran aquí en México tienen protección a nivel internacional? Pues aún no iniciamos el tema de marcas, pero pues ya vamos. Pregunta introductoria por Jacob, ¿cómo? Ese joven. Iván Jacob García. Y bueno, también viene otra pregunta. Espéranos tantito, Iván, si quieres ver el final del video, no te vayas. Para cerrar esto como de lo de derechos de autor, dice Manu León, y después ya para pasar a la introducción de marcas, pregunta Manu León, si la idea es nueva, pero se sustenta en varias materias y teorías, ¿se considera derivada o no?
Bueno, a ver, en el entendido de que, como ya habíamos dicho, pues las ideas no son un objeto de protección, de acuerdo al artículo 14 de la ley. O sea, Ajá. yo tengo 1000 ideas en la cabeza, ¿no? Pero mientras no las haga, pues no tienen esta protección por el derecho de autor. Ahora bien, para que se pueda decir que está basada en algo, pues debe de haber una modificación, una transformación de esa obra. Puede haber ciertas corrientes, pero no por adaptar una corriente, no sé, en una obra de pintura, quiere decir que estás utilizando una obra primigenia. Entonces yo creo que a lo que va su pregunta es, si te vas a apoyar en alguna corriente no hay ningún problema, pero si le vas a hacer una modificación a una obra, sí debes de tener esta autorización para darla a conocer. Ok, digamos una tesis Y sería derivada, ¿no? Porque estás como usando varios autores, teorías, y no la modificas, sino como que usas eso para sustentar tu tesis, ¿no? no, una tesis es una primigenia. Si estás utilizando obras y Ajá. lo que decía ahí en el artículo 148 de la ley, menciona las excepciones, o sea, a lo que no debes de solicitar la autorización. Y una de ellas es la cita textual. Pues Ok. en los trabajos de investigación, en este caso en las tesis, pues ¿cómo vamos a apoyarnos? Pues citando de manera textual pues a estos autores, ¿no? Reconociéndoles su derecho moral de Ok. paternidad o maternidad, que son autores de esa obra. Entonces sí, hay que ver como bien el caso en concreto para determinar si realmente es una obra derivada o realmente solamente está tomando como elementos de corrientes, ¿no? Porque, como te decía, hay elementos que se protegen y elementos que no se protegen del derecho de autor. En este caso hay que ver la dicotomía expresión-contenido, que habíamos dicho que va a proteger el derecho de autor, pues la forma de expresión, la forma en la que se están expresando las obras. Más no va a proteger ideas, datos, hechos. Entonces hay ciertos elementos que no son protegibles por el derecho de autor. Un ejemplo que te voy a dar, yo te voy a decir, oye, quiero hacer una telenovela de una mujer pobre que era sirviente en una casa de un rico y su mamá se enamoró del hijo rico, pero la mamá no quiere que se casen y pues te van a venir a la cabeza infinidad de telenovelas, ¿no? Pero realmente, Claro. pues esa es una idea. Te va a proteger la forma en la que vas a expresar esa idea. Y así empiezas a retomar de, ay, bueno, es que esa persona de humilde, pues fíjate que era, no sé, que era basurera y que tenía un gorrito como de coronita negro y que usaba un vestidito negro, pues ya empiezas como a relacionarla con un personaje en sí. Entonces ya estás retomando ahora sí elementos de una obra. Entonces ahí sí ya puede ser una conducta infractor. Entonces Ok. hay que determinar en exacto cuál es la conducta para determinar si es una obra primigenia o una derivada. Ok, muy bien. Pues ahora sí, Iván, Jacob, Cacu, llegó tu momento. Por tu pregunta, vamos a empezar a introducirnos a lo de las marcas. Bueno, pues vamos a iniciar con un poquito de marcas. Y en esta parte de marcas, pues para responder primero la pregunta, los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Es decir, Okay. para gozar de la protección, pues hay que solicitarlo en el país. Si yo registro mi marca en México, solamente voy a tener mi protección en México. No hay ningún tipo de marca internacional. Hay sistemas, en este caso el sistema de Madrid, para llegar a los países miembros de una manera más fácil. Pero eso no quiere decir que tú solicitando una marca vas a tener la protección a nivel mundial. Es decir, yo presento una marca en México y voy a empezar a comercializar o pretendo comercializar en Estados Unidos, España y Canadá, pues debo ir a cada país a solicitar el registro. Aquí, Okay. como te digo, hay ciertos sistemas para facilitarlos a los titulares de marcas y que sea más fácil. En este caso, el sistema de Madrid, que en una solicitud te permite llegar a todos los países, evidentemente pues pagando las tasas por los derechos de cada país. O bien, pues puede ir por la vía tradicional, que es por convenio de París, y en este caso pues se reclama la prioridad del país.
Es decir, se va a reclamar la fecha. En materia de propiedad intelectual, las fechas son súper importantes. ¿Por qué? Porque si yo presento hoy mi marca y mañana alguien la presenta y es exactamente la misma, pues yo tengo una fecha previa, ¿no? Tengo ese derecho y la persona que la presentó después, pues va a perder ese derecho. Entonces, cuando quieres ir a más países, también puedes ir por Convenio de París, que tiene 6 meses, una vez presentada la solicitud, en este caso en México o en cualquier país miembro del Convenio de París, para llegar a la fase nacional de cada país. Y pues se te va a respetar la fecha de presentación de la solicitud del país a la que fuiste primero. Esa es una de las ventajas de pues, reclamar una prioridad. Pero no por ello quiere decir que un supuesto, yo voy a presentar, es solo ejemplo, Sara en México, ¿no? Y ya presenté hoy mi solicitud y quiero llegar a las fases nacionales de cada país. Tengo mis 6 meses, entro al mes tercero a Estados Unidos, pero no porque yo ya tenga una prioridad reconocida en México, quiere decir que se me va a otorgar de manera directa en Estados Unidos. Deben de pasar los exámenes que ahorita vamos a platicar, y si hay una marca que se llama Sara, pues me va a citar la anterioridad y posiblemente no se me otorgue. Esto no quiere decir que el Estado se ve obligado a otorgármela porque yo la tengo en otro país. Y bueno, pues ya que entramos como un poquito en este tema de marcas, pues ¿qué es una marca, no? Antes de las reformas de 2018, pues una marca era todo signo perceptible, todo signo que se percibe a través de la vista, ¿no? Solamente se contemplaba ese supuesto, solamente teníamos marcas visuales. A raíz de la reforma del 2018, pues tenemos ya marcas no tradicionales. Evidentemente esto para que México se pusiera pues a nivel de lo que exigen los tratados internacionales. Entonces ahora la definición de marca pues cambió. De ser solamente un signo visible, pasó a ser un signo que se percibe a través de los sentidos. Es decir, pues que ya tenemos marcas de sonido, marcas honoríficas, y no solamente que se perciban a través de la vista. Y pues que van a distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Pues para poder tener este derecho de exclusividad de una marca, pues solamente nos va a proteger en lo que vas a comercializar. Es decir, tú vas a comercializar ropa, la marca no te va a proteger en clase 11 de focos, porque si tú también vas a empezar a comercializar focos, debes de solicitar la clase 11 de focos. De la misma manera, si tu marca, tú vas a comercializar ropa en la clase 25, no te va a proteger servicios jurídicos de la clase 45. Y bueno, ¿cómo voy a saber, no? Porque pues sí, la principal función de una marca pues es distinguirte, ¿no? De todos los productos del mercado. Tú vas al súper y vas, no sé, al área de frituras y te encuentras pues, infinidad de marcas, ¿no? Y ¿cómo empiezas a distinguirla? Pues por la marca, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes qué? Primero, ¿no? Sabritas, Parcel. Ah, bueno, ok, Sabritas. ¿Y qué de Sabritas? Ah, bueno, paquetazo o, no sé, Chetos. Entonces, esta es la función principal de las marcas, pero no es la última. También tiene una función que da como la calidad del producto. Uno compra un producto y si el producto te salió bien, dices, ¿sabes qué? Yo voy a comprar esa marca porque esa marca sale súper buena, ¿no? O sea, también es una de las ventajas de contar con una marca. Y, pues, un aspecto sumamente importante, se vuelve en el bien intangible más poderoso dentro de una empresa. Dentro de las marcas más caras a nivel mundial, pues tenemos Facebook, tenemos Apple, y realmente el valor no es por la infraestructura que pueda tener la empresa, sino por el simple hecho de la marca, ¿no? Que son de las más caras a nivel mundial, ¿no? Y ¿por qué el tema de marcas, no? Ya, por una parte, pues vimos el derecho de autor, ¿no? Pero ahora el tema de marcas. Muchas veces cuando las personas van iniciando un negocio, dicen, no, pues no, porque a mí nunca me va a pasar. No, porque quién sabe si vaya a crecer o no. Pero ¿y si te pasa? ¿Y si sí creces? O sea, realmente un emprendedor, alguien que está
en el proceso de constituir algo, debe de tener el tema de su registro de marca. ¿Por qué? Pues, como ya hemos dicho, te vas a distinguir de todo lo que hay allá afuera. Y dos, pues se va a convertir en lo más poderoso que vas a tener dentro de tu empresa. Y en algún momento, pues vas a poder, vas a poder ceder y vas a poder cobrar por esa sesión o vas a poder franquiciarla. O sea, hay ciertos aspectos en tema marcario que son muy importantes, ¿no? Y bueno, pues ya decíamos, ¿no? ¿Qué es una marca? ¿Y qué tipos de marcas hay? Y bueno, pues el primero es una marca nominativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solamente es el nombre. Y pues que la vas a poder utilizar en cualquier tipografía. Aquí pongo un ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Ajá. Que es Sara, ¿no? Que solamente es el nombre, no tiene ningún diseño y pues que se va a poder utilizar en cualquier letra sin ningún problema. El siguiente tipo de marca es innominada. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente es un diseño. Aquí les va otro ejemplo. Ok. La puse y ya sin duda todos saben qué es. Y es justamente esto, ¿no? La función de una marca, ¿no? Hacer que la marca se adhiera tanto a su consumidor que a veces no tenga ni siquiera el nombre y tú ya sepas de qué es la marca. Y pues aquí voy a poner otro ejemplo de marca innominada, que está también. No, bueno, esa a todos, ¿no? Sí, sin duda esa hasta se te antoja, ¿no? Así como, pues, si vamos por unas papitas, entonces... Sí. y bueno, el otro tipo de marca, pues es una marca mixta. ¿Esto qué quiere decir? Va a ir un nombre y un diseño. Aquí les pongo un ejemplo. En este aspecto, en cuanto, pues ya habíamos hablado de las marcas nominativas, pues que puedes utilizarla con cualquier tipo de letra y no hay ningún problema, pues porque solamente va a ser un nombre. Pero en el tema de una marca innominada y mixta, debes de utilizarla tal y como se presentó en tu solicitud. O pues puedes hacerle modificaciones, pero siempre que no altere su carácter distintivo. Es decir, si yo en Domino's cambio esto, lo cambio acá abajo, pues no está alterando su carácter distintivo, porque es exactamente lo mismo. Entonces siempre hay que cuidar como ese aspecto. Pero en cambio, si la ficha está de dominó, pues como que ya no la hago rectangular y ya la empiezo a modificar, pues ya puede cambiar su carácter distintivo y ahí sí ya tengamos un problema. Y bueno, el tipo de marca es una marca tridimensional. Casi siempre, y voy a poner como un ejemplo, son los envases o las botellas de perfume. Estas también se pueden proteger sí por diseños, pero también se puede proteger por una marca. Esta no estoy seguro que tenga una marca tridimensional, pero pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Misión. Que esto puede representar que te van a distinguir en el mercado porque tus botellas utilices un moñito. Entonces eso te va a empezar a hacer diferente a los otros, ¿no? Es solamente un ejemplo, no digo que sea una tridimensional, habría que buscarlo. Y pues como ya había mencionado, pues a raíz de la reforma de 2018 ya tenemos acceso a otro tipo de marcas, como las oloríficas, que una de las primeras marcas era una pintura con olor a bambú. Entonces justo esto se va a empezar a adherir a un producto y se va a empezar a distinguir en el mercado, ¿no? Como de, pues tienes una pintura olor a bambú, o sea, es como, o sea, aparte, pues en el mercado no hay nada, ¿no? Entonces ya como que tu marca se empieza a posicionar. Entonces es como las ventajas que tenemos en eso. Era de un café que protegía tres sonidos de cuchara en una taza. Eso también estaba protegido por una marca de sonido. Y bueno, pues ya como que sabemos los tipos de marca, ¿no? Ya sabemos que las marcas son nacionales, son territoriales. No porque las solicites en México quiere decir que vas a tener una protección global. Sí hay sistemas que te hacen más fácil llegar a otros países, pero no hay marcas internacionales. ¿Cuál es la vigencia de las marcas? 10 años.
10 años que van a ser renovables cada 10 años. Y para poder renovar tienes 6 meses antes y 6 meses después. Este término es muy importante porque muchas veces, pues sí, tengo 6 meses después para prorrogar, para renovar después de mi fecha de vigencia, ¿no? Pero ¿qué crees? Que a los 6 meses, día 1, pues ya no vas a tener este derecho de seguir renovando y ya cualquier otra persona va a poder solicitar tu marca, ¿no? Entonces, siempre mucho ojo, una persona que esté o que ya tenga una marca o quiera emprender, siempre tener como bien, bueno, ya decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal y si te conviertes en alguien muy importante y tu marca creció mucho o empiezas a franquiciar o la verdad es que hay mucha gente que pasa, ¿no? De, oye, estaba comercializando ropa y llevo 5 años ya utilizando tal nombre, pero pues no, fíjate que no me interesó. ¿Y qué crees? Que cuando ya vas a solicitar la marca, pues ya hay una con ese nombre. Entonces, lo cual pues puedes tener problemas para tu registro. Y para ello, pues vamos a tener nuestra práctica de cómo registrar una marca. Este formato, la verdad es que el INPI tiene ahorita sistemas muy novedosos para poderla solicitar a través de en línea, ni tan novedosos también, porque son para que pues ajuste a tratados internacionales, ¿no? De que se haga más fácil solicitar una marca o una patente, para que las personas lo puedan hacer sin necesidad quizá de un abogado. Hay cosas que sin duda sí van a necesitar un abogado y hay cosas que no. Pero bueno, a ver, este formato, pues es el formato del INPI, es el INPI 00001/A, que es para solicitar una marca. Pero pues lo vas a tener que ir a presentar al INPI, ahí muy cerca del TEC Campus Ciudad de México, y te vas a tener que formar y demás. Pero si quieres como estar en tu casa, aparte por la contingencia, ¿no? Y poder llevar tu trámite, pues el INPI ha creado una cuenta que se llama PASE. En PASE pues vas a poder solicitar una marca, vas a poder ingresar una solicitud de patente, diseño industrial, de modelos de utilidad. Aparte vas a poder realizar pagos, vas a poder descargar tu factura, vas a poder inscribir un poder, o sea, muchísimas cosas ha diseñado el INPI. La verdad es que nos ha facilitado mucho este tema a los que nos dedicamos a esta materia, porque ya no es necesario ir hasta el INPI, ¿no? Ya no es necesario gastar 100 hojas de estas para que las lleven al INPI y ya te digan, ya se presentó tu marca. La verdad es que cuenta PASE se ha hecho muy, muy importante, ¿no? Y bueno, primero hay que determinar, para poder registrar una marca, es saber, ¿comercializo o no comercializo? Porque muchas veces, sí, hay temas que vas a tener una doble protección. ¿Por qué doble protección? Como te decía, pueden ser elementos de diseño industrial o pueden ser también elementos de una marca tridimensional, o pueden ser elementos de derechos de autor que también pueden ser protegibles por un diseño industrial. Pues ahí hay que ver, ¿no? De dónde vas a partir. Pero en el supuesto de, ¿sabes qué? Voy a iniciar este proceso de estoy emprendiendo algo. Y dentro de esto, pues tengo que tener mi marca registrada. Ok, está bien. Ya decidí qué voy a hacer. Y bueno, para ello hay que ver la actividad que vas a realizar, porque hay que clasificar para poder presentar tu solicitud. Supongamos, yo voy a comercializar ropa, voy a vender ropa. Ok, pues hay una clasificación que se llama clasificación de NISA, que son 45 clases. Como te decía, la marca, pues por principio de especialidad, te va a proteger solamente en la clase que tú presentaste la solicitud. Si vas a presentar clase 25 para ropa, no te va a proteger en clase 11 de focos, ni en clase 5 de medicamentos. Si vas a comercializar también eso, pues vas a tener que presentar una solicitud para focos en la clase 11 y una para medicamentos en la clase 5. Entonces, bueno, ya, primer paso, determinar qué actividad voy a realizar. Ok, el supuesto de voy a comercializar ropa. Ok, bueno, la verdad es que el INPI, una firma de propiedad intelectual, pues te puede realizar la clasificación sin ningún problema. Pero también
tú la puedes realizar cuidando ciertos detalles, pero la puedes realizar. ¿Cómo la vas a hacer? Pues vas a poner en tu buscador clasificación de MISA INPI y te va a aparecer las 45 clases. De la 1 a la 35 son productos, no, de la 1 a la 34 son productos, de la 35 a la 45 son servicios para tu facilidad, porque si vas a comercializar ropa, pues te vas a ir a los productos. Sí, hay muchas clases que se van a ligar, es decir, tú vas a comercializar ropa, sí, pero la venta de la misma está en la clase 35. Entonces, hay ciertas clases que van a ir ligadas. Por ello es de que hay que ver cuántas solicitudes vamos a presentar ante el INPI. Entonces, en el supuesto de, bueno, voy a comercializar ropa. Bueno, voy a buscar en mi clasificador de MISA, ya determiné la clase 25. Y algo que mucha gente hace, poner el genérico de la clase, prendas de vestir. Pero una solicitud de marca es, tenemos que tener mucho cuidado, los que nos dedicamos en esta materia y todas las personas, porque cualquier tipo de error en la solicitud puede dar paso a una nulidad de marca. Entonces, hay que determinar, pues ya, los productos les recomiendo que sean muy concretos, de acuerdo a la clasificación, es decir, ropa, no solamente poner prendas de vestir como es la genérica de la clase, sino, bueno, ropa para deporte, punto y coma, ropa para hombre, punto y coma. Para como muy específico, ¿no? Sí, claro, la solicitud debe de ir específica, porque te digo, a veces el poner el genérico de la clase puede estar en un riesgo. Todo lo que plasmemos en una solicitud en materia de propiedad industrial puede estar en un riesgo de una nulidad de registro. Entonces, bueno, ya, primer paso, decidí que ya iba como a emprender, ¿no? Segundo, decidí ya que voy a empezar a comercializar. Y tercero, pues ya la clasifiqué, ya determiné bien los productos o los servicios a los que voy a ir dirigido. Cuarto, pues voy a llenar la solicitud. Y bueno, les decía, este formato, pues la verdad es que esto es irlo a dejar al INPI, te implica tiempo y hay contingencia y hay fila y demás. Pero hay un sistema ahí en Cuenta Pase donde te lo hacen súper fácil. O sea, aquí todavía aparecen los de datos del signo. Y cuando en la cuenta del INPI te aparece como de tu marca es solo un nombre, solo un diseño, nombre y diseño. O sea, te apoya mucho para que tú lo puedas realizar. Ok. Entonces, pero retome esto pues para tomar como pues los datos que te van a solicitar. Una marca pues la puede solicitar una persona física o moral. Debes de señalar todos tus datos personales, ya sea física o moral. Debes de señalar un domicilio para oír o recibir notificaciones. También debes de señalar el tipo de marca que va a ser. Como ya habíamos hecho como la introducción, pues si es una marca nominativa, pues solamente va a ser el nombre. Si es una mixta, pues es un nombre y un diseño. Entonces hay que determinar qué tipo de marca va a ser. La clase, bueno, clase 25. Ahora sí, hay que especificar los productos o los servicios que van para esa marca. En ese caso, supongamos ropa para deporte, punto y coma, ropa interior, punto y coma, y ropa para hombre. Ya señalamos a qué vamos a ir dirigidos, ¿no? ¿Qué vamos a empezar a comercializar? Ok. Ojo, si aquí muchas veces se les va, es un ejemplo burdo, para solo entrar en detalle. Sí. Ropa para deporte, ropa para hombre, ropa interior, coma, focos. Pues ¿Focos? Obviamente, es un decir, es solo un ejemplo. Pues evidentemente, pues el INPI te va a decir, oye, ¿sabes qué? Aclárame tus productos que estás señalando en tu solicitud, porque focos pertenece a la clase 11. Entonces, o lo eliminas o págame otra solicitud. Para que se proteja también en la clase 11. Entonces, por eso es importante, pues, para evitar gastos, porque sin duda, mínimo tienes que contestar ese oficio que te emite el INPI, porque si no tu solicitud se abandona,
pues para evitar ese tipo de costos, pues hay que poner mucho ojo en los productos o en los servicios que vamos a ir dirigidos. Ahora, hay ciertos elementos que no se va a solicitar la protección. Es decir, vamos a regresar al ejemplo de Domino's. Si el diseño de Domino's abajo dijera pizza es descriptivo de los productos. Entonces a eso no se le va a solicitar la protección, porque solamente la marca va a ser Domino's. Si en mi solicitud le pongo Domino's Pizza, pues posiblemente el INPI me pueda decir, oye, ¿sabes qué? Es que tu marca es descriptiva porque ya me estás diciendo a qué productos va dirigidos. Entonces, o me lo pones en no reservables o aclaran. Ok. Entonces, para que tengan mucho ojo, porque muchas veces, no sé, la solicitud se presenta con café, Starbucks. Pero pues café pues está describiendo los productos, entonces la marca solamente es de Starbucks y ya. Entonces, para poner como mucho ojo en esto de qué es mi marca y a qué elementos no voy a solicitar una protección. Okay. Ahora, un aspecto muy importante, como ya habíamos dicho en materia de derechos de autor, aquí es también muy importante la fecha de primer uso de la marca. Este es un aspecto en el que día a día se nulifican por esta fecha de primer uso. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, pues yo me acuerdo que empecé a utilizar mi marca en el 2017. Ahí por el 15 de junio del 2017. Pero no tienen nada que compruebe de que realmente que empezaron a utilizar esa marca en esa fecha. Entonces, si tengo facturas que me puedan acreditar que yo empecé a utilizar ese día mi marca, sí, ponla. Pero si no tengo nada que me acredite que la empecé a utilizar, no, ¿sabes qué? Mejor ni lo pongas. Y un aspecto muy importante, redes sociales no son un elemento de prueba para acreditar primer uso de marcas. Ok. Porque muchas veces es como de, pues yo llevo en mi cuenta de Instagram, pues publicando contenido desde el 2016. Pues sí, pero realmente eso no es un medio de prueba que acredite que, pues sí, estabas subiendo contenido, pero no sabemos si lo estabas vendiendo o no. Entonces, para que también lo recomendable es, si tengo una factura, lo pongo. Si no tengo nada, mejor no he utilizado la marca. Y ya, en este caso, evidentemente si has utilizado la marca, pues tienes que señalar un establecimiento, porque pues ya la estás usando. Entonces igual tienes que poner la dirección del establecimiento y ya, en cuenta pase, pues realmente es muy sencillo este procedimiento porque la misma página te va ligando al usuario a ver, tu marca es un nombre y diseño. Entonces tú mismo vas seleccionando, ¿no? De aquí sube tu diseño. A ver, datos del dueño de la marca. O sea, con terminología que ya es muy diferente, te digo, o sea, la que se ve en estos formatos, que son de manera presencial, que realmente pues lleva a los usuarios a que puedan presentar su marca. Y es con este fin, ¿no? Que todos los que están emprendiendo pues vayan y registren sus marcas. Y pues ya, se presentó la solicitud y qué bien. Pues viene un examen de forma. Esto quiere decir que se va a estudiar lo que se puso en la solicitud. Como ya decía, mencioné un ejemplo. Si tú señalaste focos y aparte estabas señalando prendas de vestir, pues el INPI te va a decir, oye, pues aclárame tus productos. Entonces ese puede ser un requisito de forma. Okay. Posteriormente, ya que pasas el examen de forma, viene un examen de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a estudiar ahora sí la distintividad de esa marca y se van a ocupar tres elementos. Se va a estudiar, o se supone que se debe de estudiar, en su aspecto fonético, cómo se pronuncia, el aspecto gráfico, si es un diseño, y en el aspecto conceptual, es a lo que va dirigido. Okay. El INPI pues estudia, ¿no? Y ve si se le parece a una marca. Si se le parece a una marca,
te va a decir, oye, hay una marca que ya está registrada y se parece a la tuya. Tienes 2 meses para que me digas lo que a tu derecho convenga. A esto pues le llamamos cita a anterioridad. Ajá. Porque te están señalando una que ya está previamente registrada. Entonces, pues aquí tienes 2 meses para contestarlas y 2 meses más pagando cada mes extra. Y ya, la contestas y el INPI te va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, tus argumentos que me diste tienes razón. Se te otorga el título de registro de marca o, ¿sabes qué? Considero que no me diste los argumentos suficientes y que sí se parecen y crean similitud en grado de confusión, entonces te emiten una negativa. Entonces, a la negativa, pues ya se puede recurrir al recurso de revisión o al juicio contencioso administrativo. Entonces ya aquí hay que ver como lo que quiera el cliente, ¿no? En este caso. Y pues básicamente, pues ahí acaba como este aspecto de las marcas. Pero igual con las reformas del 2018, a los 3 años, 3 meses, pues hay que presentar la declaración de uso real y efectivo. Esto quiere decir pues que vas a pagar casi 1,000 pesos en un formato muy parecido a en donde le vas a decir al INPI que estás utilizando la marca. Entonces, si no presentas esa declaración de uso, pues tu marca caduca. Entonces, hay que tener bien presente estos aspectos. Ahora, ¿qué pasa si alguien más está utilizando mi marca? Es decir, alguien está creando pants Adidas, pues piratas, y está comercializando esos pants, ¿no? Bueno, pues podemos ir a unas infracciones administrativas para conseguir una multa y posteriormente, una vez que se decreta la infracción, pues ir a cobrar daños y perjuicios en materia civil. Con la nueva ley... Pues, a los negocios que están vendiendo la ropa pirata. Sí, claro. Y aquí, pues también lo que se puede conseguir también es retirar todos esos productos para que no se comercialicen, para que no se sigan comercializando. Entonces ya con la nueva ley, pues este procedimiento ya va a ser un poco más rápido porque anteriormente, pues para ir a cobrar daños y perjuicios en materia civil, pues en derechos de autor es la vía directa. Pero en marcas, pues teníamos que agotar todo un procedimiento administrativo y después ir a la vía civil para cobrar todos cobrar y que yo tenga como un beneficio, ¿no? De todo lo que alguien estaba lucrando con mi marca. Y con la nueva ley que ya entra en vigor en noviembre, pues ya también tenemos una vía directa. Entonces podemos decidir si vamos a ir por las infracciones administrativas o vamos a ir también por la vía civil. Entonces... Ok. Y por ejemplo, o sea, ahorita que ya mencionas que va a ser más fácil y todo, y que antes no era, y yo me imagino que por eso pues Adidas y Puma y demás, todas las marcas deportivas que se da mucho la venta de ropa pirata de estas marcas, ¿tú consideras que ya podrían entonces como tomar acción para ir a cobrarles a las personas? Porque digo, en México todos sabemos que la piratería pues gusta, ¿no? Pues muchas personas viven de vender productos piratas, pero ahora con esta modalidad que es más sencilla, ¿podría disminuirse o ya los dueños de las marcas podrían ir a cobrarles? Pues quizá disminuir va a tardar un poco porque como tú lo acabas de mencionar, o sea, sabemos que los productos piratas están en la esquina, están en todos lados. Pero yo creo que con este nuevo sistema de optar por una vía donde puedas como recurrir y que sea quizá más rápido, pues le va a dar un beneficio al titular de estas marcas el tener un ingreso de este daño que se le ocasionó por utilizar su nombre. Okay. Entonces yo creo que con este nuevo sistema hay que esperar evidentemente a la nueva ley y ver cómo se va dando todo este procedimiento, pero yo creo que ahora va a ser, sí, las grandes marcas siempre están a la orden del día. Claro. Si ven algo, pues van sobre él, pero yo creo que también le va a dar posibilidad a que micros o pequeñas empresas puedan hacer ese tipo de procedimientos. Claro, sí, que al final también es
es importante apoyar a las pequeñas empresas, porque dices, bueno, Adidas, Nike y todos ellos pues ya están posicionadas, ya están sólidas, ya es como, pues bueno, o sea, no me voy a hacer ni más rico ni más pobre por irle a cobrar al señor que vende en el tianguis, en el salado, ¿no? Mis pants, o algo así. Sí, claro, o sea, aquí el principal problema también es identificar al posible infractor, porque muchas veces, como tú dices, ¿no? O sea, quizás sea en el tianguis, entonces sea muy difícil poder identificarlo, a diferencia de un local ya establecido donde puedes ir con el notario y el notario puede determinar mediante una fe de hechos que realmente están utilizando una marca tuya, pues ya va a ser más fácil porque sabes a dónde vas a llegar por el posible infractor, a diferencia del metro o el tianguis, ¿no? Que no es imposible, pero sí va a ser más difícil. Más probable. Ok, sí, claro. Oye, aquí tenemos una pregunta de Omar García que dice, en caso de un canal de YouTube o página de internet o alguna idea, ¿esta se puede proteger? ¿Cómo y dónde? Y si tiene algún costo. Y yo creo que esta es una pregunta que muchos nos haríamos, por ejemplo, su versión, ¿no? El programa, pues no claro. Pero, o sea, las cosas como de internet se pueden proteger, o sea, ¿en qué rubro entran? O igual se llena el formato. Mira, las cosas de internet, en este caso, como preguntan, puede ser por medio de una marca, evidentemente clasificándolo, me parece que es la 35, o también no son derechos de autor. Esto es muy importante porque esto se contemplan en la Ley Federal del Derecho de Autor, pero no son derechos de autor. Estas se llaman reservas de derechos, que es la facultad de utilizar y explotar de manera exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas o psicológicas. En este caso, pues un nombre de una página de internet se puede proteger por medio de una reserva de derechos, en el cual pues tú se la vas a solicitar a la Dirección de Reservas de Derechos del INDAUTOR, vas a pagar, en este caso pues hay que determinar a qué género y especie va a entrar la reserva de derechos, porque las reservas de derechos, como te digo, sí van a ser nombres, denominaciones y características físicas y psicológicas, es decir, pues las reservas incluyen personajes, los personajes humanos de caracterización, los personajes ficticios y los simbólicos. Un ejemplo de ello es Broso. Broso es un personaje humano de caracterización que tiene o tenía una reserva de derechos y que puede utilizar un payaso que, bueno, en la solicitud va a empezar a describir. Pues es un payaso con peluca verde y que tiene un humor, algo de humor negro. O sea, en la solicitud se va a empezar a describir. Y pues en este caso, pues lo que decían de las páginas de internet, pues también se pueden proteger por una reserva de derechos, o bien pues también determinar la clasificación en materia de marcas. Y el costo de una reserva de derechos va de los aproximadamente 3.500 para personajes ficticios y humanos de caracterización, y esas se renuevan cada 5 años. Y también las otras, permítame un segundo para decirte bien el precio. Sí, para ir juntando los pesitos para su versión, oye. Sí, porque en este caso, como, bueno, ya dije el ejemplo de pues los humanos de caracterización, pero me sale un poco del tema, ¿no? En temas de internet, como se protegerían, serían a través de una difusión periódica. Sería una reserva de derechos de una difusión periódica, es decir, que vas a estar difundiendo contenido a través de programas de televisión, de internet o de radio, y pues vas a tener como este tema de la protección del nombre. No te va a proteger del contenido que tú generes, solamente te va a proteger respecto a un nombre. Y el costo de este género y especie son de 2.200 pesos, a diferencia de los humanos a los humanos de caracterización o los ficticios. Ok, muy bien.
Pues ya estuvimos platicando un poco de las marcas, de cómo se pueden registrar, que hay que ser muy específicos para que el INPI no nos dé la negativa, nos diga, no, ¿sabes qué? Pelas, chavo, ya no. Entonces, pero ahora, o sea, hay muchas dudas porque en el mundo artístico, sobre todo del espectáculo, hay como mucha polémica que yo me acuerdo mucho de cuando se murió José José, o sea, que dices, las regalías pasan de sus canciones porque pues todos estamos siempre escuchándolas o que las siguen utilizando en telenovelas o en shows, ¿no? En los especiales de José José. O sea, ahí cómo se manejan son derechos de autor, ¿no? Porque son canciones, o sea, las cobran las regalías la familia, o como por ejemplo los de Pedro Infante también, o sea, eso cómo se maneja como con los artistas. Ok, muy buena pregunta porque como habíamos comentado, el titular de los derechos de autor pues es el autor, ¿no? En sí, y es una titularidad originaria, es decir, nacen los derechos morales y los derechos de explotación en cabeza del autor, pero estos derechos de explotación pueden pasar a otras personas, que es una titularidad derivada. ¿Y quién puede ser titulares derivados? Pues los... Ya no te escucho. Algo pasa. Como que de pronto se fue el audio. Porque sí te veo y todo, pero no. ¿Tú sí me escuchas? Sí. Sí, ¿me escuchas? Ya te escucho. Listo. Uh-huh. Sí, como que algo pasó, no sé. O no sé si sea el internet. Pero sí, ya te escucho. ¿Ya? Ah, bueno. Para retomar un poquito de esto que estaba diciendo, que como habíamos dicho, como en esa parte de derechos de autor, pues la titularidad es del autor, ¿no? Que crea la obra. Entonces, nacen los derechos morales y los derechos de explotación en el autor, porque él creó la obra. Pero estos derechos de explotación, o sea, para obtener un beneficio económico, pueden pasar a otras personas. ¿A quiénes pueden pasar? A los herederos o a los adquirientes por cualquier título. A los herederos, pues como ya decíamos, ¿no? Ahora, pues, ¿cuál es la vigencia de estos derechos? La vida del autor y 100 años después de su muerte. Entonces, durante todos estos 100 años, los herederos van a poder cobrar esas regalías que generaron las obras. En el entendido que hay dos tipos de regalías. Una regalía contractual, esta se refiere a una cesión de derechos, a un pago por la contraprestación, o una regalía por comunicación pública. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que la obra se haga llegar a un público, pues se debe de pagar esta regalía. Y son regalías totalmente diferentes. Entonces, en el supuesto que tú mencionas, pues los herederos van a seguir cobrando hasta que la obra pase al dominio público. Okay. Entonces, siempre, y también estos derechos pueden ser heredados, es decir, que pueden ser solamente para una persona. Entonces, no quiere decir que, obviamente, si no se hizo un testamento, pues se va a hacer la sucesión y demás, y se va a determinar respecto a estos derechos. Pero si se dejó y se determinó quién va a ser el titular, esta persona va a seguir cobrando y se va a poder determinar todavía respecto de esa obra. Y por ejemplo, o sea, no sé, José José se lo deja a Sarita, ¿no? Sarita tan interesada. Entonces se lo dejan Sarita, pero como son 100 años, pues obviamente Sarita no va a vivir 100 años. O sea, Sarita se muere a los 60 y ahí se queda, o ella puede antes de morir volver a cederlos para que sigan cobrando. Sí se puede, o sea, sí. Ah, ok. No, sí, pues ya te sacas de ahí una pensión, oye. Pues ya me voy a poner a componer. Lo vas pasando al hijo y luego al hijo y así para seguir cobrando. Sí, o sea, realmente, porque pues esta es la función del derecho de autor, ¿no? Como decíamos, es una función alimentaria, o sea, que te genere para que tu autor puedas vivir de tus creaciones y con ello pues puedas seguir creando más. Y evidentemente si no tienes como esta cuestión, pues no vas a tener como la iniciativa de poder crear más cosas. Ok. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿cuándo pasa una obra a dominio público? Ok, como decíamos, una vez que se terminó la vigencia de los derechos de explotación, pasa a dominio público. Actualmente nuestra ley
contempla que la vigencia de estos derechos de explotación son la vida del autor y 100 años después de su muerte. Es decir, que cuando se muere el autor y 100 años después ya va a pasar la obra a dominio público. Pero también se debe de contemplar en qué año fue creada la obra, porque como dije y dijimos en un apartado, que hubo varias regulaciones en materia autoral, desde el Código Civil de 1870, que había una temporalidad, hasta la ley que tenemos ahora vigente. Entonces hay que determinar en qué ley fue creada la obra para determinar si ya pasó o no pasó al dominio público. También contemplar que la primera ley federal del derecho de autor de 1947 exigía que las obras estuvieran registradas y dio un año de gracia para todos aquellos que habían creado sus obras antes de esa ley, pues la registraran. Y pues muchas no se registraron y por eso fue que cayeron al dominio público. Y una vez cayendo al dominio público, pues ya no hay nada que hacer. Y pues ya, no hay nada que hacer. Ok. Pregunta, qué bueno que ya están preguntando, porque estaban muy calladitos, muy atentos. Quiere decir que estaban muy atentos. Ahorita vamos a hacer Nos va a mandar el examen. Un examen. Pregunta Julián Ramírez, ¿qué onda con los medicamentos genéricos, doctor Simi? Ok, bueno, pues no venía preparado, pero vamos a hablar de patente rápidamente. Bueno, ¿qué es una patente? Pues es el derecho que otorga un Estado a una persona física o moral para que utilice y explote de manera exclusiva una invención por 20 años. Las patentes también son consideradas dentro del mismo artículo 28 constitucional, 10º párrafo. Como sabemos, el artículo 28 habla sobre los monopolios, pero en este párrafo habla sobre lo que no se considera como un monopolio y pues señala las patentes. Ok. Y bueno, como ya dije, pues es este derecho de explotar una invención de manera exclusiva. Y bueno, ¿qué es una invención, no? Pues es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para el aprovechamiento por el hombre. Es decir, inventaron un fármaco, un medicamento que va destinado solamente a algo. Se presentó la solicitud, se estudió y se otorgó ese título de patente. Pues el titular de esa patente tiene 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para explotarla. Okay. Una vez que pasan esos 20 años, cualquier persona, cualquier farmacéutica puede utilizar esa invención y puede comenzar a producir. Este tiempo, los 20 años, pues se supone es para que recupere toda esa inversión que se hizo para la investigación, para innovar algo, y pues evidentemente la ganancia de todos esos años de esfuerzo, y pues ya se acabaron los 20 años y cualquier farmacéutica pues puede empezar a producir esos medicamentos. Evidentemente pues ya que se creó el medicamento, pues deben de pasar por una regulación en materia de COFEPRIS para que puedan salir al mercado. Ok, por eso hay tantas patentes, genéricos de, no sé, de aspirina, ¿no? Sí, claro, de aspirina, de paracetamol. El ahorro hace la suya, el doctor Simi hace la suya, muchos hacen aspirina, ¿no? Que al final es como la misma, el ingrediente activo o la misma receta, por así decirlo, pero ya le pones otro nombre, justo porque pues ya pasó los 20 años y ya cualquiera puede hacerlo. Sí, claro, de hecho, o sea, el nombre del compuesto activo es paracetamol, pero como tal, se van a comercializar a través de una marca, como decíamos, clase 5 de fármacos. Entonces, Dr. Simi, pues es una marca. Entonces, a pesar de que sus fármacos no se llaman Dr. Simi, pero pues tiene una marca cada fármaco. Entonces, sí, el compuesto activo es paracetamol, que ya es igual del dominio público, pero se va a estar comercializando de manera genérica a través de una marca de cualquier farmacéutica. Ok, aquí hay una, dice Julio Ramírez, gracias, de nada Julio. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿la vacuna del COVID-19 va a estar patentada? Eso también creo que es buena pregunta porque justo hemos escuchado todos, o la mayoría, estas noticias de que Rusia estaba haciendo la suya, que aquí
AstraZeneca, aquí lo estaban haciendo también, que la vacuna de Oxford, entonces ahí, o sea, ahí sería lo mismo que lo de un medicamento, ¿o no? O sea, quien lo agarró, quien lo hizo primero, tiene 20 minutos, 20 años, y después pasa a ser de dominio público. 20 minutos ya. O ahí, ¿cómo funciona? ¿Es lo mismo para una vacuna? Por ejemplo, en un contexto de pandemia, ahorita que es como... Sí, o sea, sí, realmente sí. O sea, ahorita por eso las grandes farmacéuticas están atrás de conseguir esa vacuna que COVID-19. ¿Ya está? Ya, como que se me trabó, ya silenciaste tu micrófono. Creo que como que fue tu internet, o no sé si sea el mío, pero... ¿Ya está bien? Ya te veo bien, te escucho bien. Sí, o sea, por eso ahorita las grandes farmacéuticas están atrás para conseguir esa vacuna para COVID-19, porque realmente representa no solamente un reconocimiento mundial por la creación, por la innovación, sino por todo lo que va a generar. Y en temas farmacéuticos y en temas de patentes, sí es muy importante aclarar un tema. Dentro de la ley y dentro del acuerdo ADPI, que es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, mencionan un supuesto de licenciamiento de las patentes por causa de utilidad pública. ¿Esto qué quiere decir? Que por alguna pandemia o por cualquier situación que pueda pasar, que evidentemente se tiene que negociar con el titular de la patente. Si el titular de la patente acepta esa negociación, pues ya se llega a un acuerdo. Pero si no se acepta, el Estado puede utilizar esa patente para empezar a producir ese fármaco. Y es una licencia por causas de utilidad pública. Tanto la ley mexicana como el acuerdo ADPI lo contempla. Entonces, en México nunca se ha dado un supuesto de esa manera. Cuando tuvimos la situación de la influenza, y iba a ser la primera patente, bueno, el primer licenciamiento por causa de utilidad pública, pero se negoció con la farmacéutica y la farmacéutica dijo, ¿sabes qué? Tengo vacunas para toda la población y no es necesario un licenciamiento por causa de utilidad pública. Entonces no hubo ningún problema. Te digo, en México no, solamente en Brasil ha habido, bueno, que conozco, ha habido un caso de ese tipo y fue con el fármaco Efavirenz, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento antirretroviral para el VIH y es el único supuesto que conozco que se ha utilizado una patente de esa manera. Ya tenía silenciado mi micrófono. Ok, no, pues sí, entonces sí, ahora sí, está interesante porque dices todas las personas, bueno, todas las farmacéuticas grandes están así como de la vacuna, queremos la vacuna, la vacuna, la vacuna. Entonces, sí, claro, o sea, y a pesar de que, no, o sea, sí, ya pasó todo ese procedimiento de la creación de una patente, no porque tengas tu patente quiere decir que la vas a sacar el día de mañana al mercado. Tiene que pasar por otra regulación. En México es COFEPRIS para que la autorice y se determine si cumple con todos los estándares de calidad y que obviamente todos los efectos que pueda ocasionar. Claro, que es donde ahorita la mayoría, si no es que todas las farmacéuticas están atoradas, ¿no? Con los efectos secundarios, estudiando con las personas que ya se las aplicaron, que sí pasen las pruebas del COFEPRIS, porque unas ya las detuvieron porque pues no cumplían con las normas o se estaban saltando pasos, como fue el caso de Rusia, que yo llegué a leer que por querer ser la primera, o sea, el primero en hacer historia, se estaba saltando algunos pasos, que también dices, oye, pues si es de salud, pues no te saltes los pasos. Sí, y lo que sí es una realidad es de que últimamente, o sea, a raíz de toda esta pandemia, te soy sincero, no puedo decir los titulares ni los títulos de las patentes que se presentaron, bueno, de las solicitudes de patente que se presentaron, pero sí ya varias solicitudes que he visto también van para COVID-19. Entonces, no como tal una vacuna, pero sí pueden ser un fármaco que pueda ir como dirigido para atender o cualquier cosa, pero sí ya van dirigidos para también atender COVID-19.
Órale, oye, pues esa fue una exclusiva, gracias por el chisme, está bueno, Sí, te digo, no puedo decir Sí, los nombres no, pero, de los titulares ni los títulos de las sí, no, solicitudes, no, pero sí, o sea, realmente eso significa de que en este tema de que ya se está innovando mucho y claro. que todos quieren darle como seguimiento, ¿no? Y que no solamente lo están dejando de, bueno, esperamos a que alguien más cree una vacuna y pues ya, a ver cómo negocia el Estado mexicano con ese país y a ver qué pasa. No, sí, ok, eso está muy interesante. Yo tengo una pregunta, profesor, como, ¿cómo se maneja esta parte de cuando en una institución de gobierno, no sé, por experiencia, cuando tú contratas a una agencia de publicidad o a una casa productora, ¿no? Para que te haga algún spot, un guión, casi siempre, bueno, más bien siempre las instituciones les piden a esas agencias o casas productoras la cesión de los derechos, o sea, es decir, que esas creaciones que ellos vayan a hacer, o sea, les hacen firmar como una cesión de derechos de que pues pasan a ser propiedad de la institución. Eso, o sea, sí, o sea, la institución ya con esa cesión firmada se ampara o quien hizo, o la casa productora en este caso podría, pues, o sea, decir, no, ¿sabes qué, mi ciela? ¿Me regresas mi spot, por favor? Pues sí, o sea, o sea, la casa productora no le va a decir, mi ciela, me regresas mi spot, porque realmente está firmando esta cesión de derechos. Okay. ¿Qué es una cesión de derechos? Como decíamos, el autor pues nace con estos derechos morales y de explotación, pero los derechos de explotación, estos que tengo acá, pueden pasar a otras personas, al adquiriente por cualquier título. ¿Qué puede ser cualquier título? Pues un contrato de cesión de derechos. En este caso, para que haya una cesión de derechos, esto es muy importante. Nuestra ley federal de derecho de autor está en un sistema dualista de derechos de autor. Esto quiere decir que la palabra cesión y licencia las utiliza como sinónimos. Entonces, como las utiliza como sinónimos, debemos adherirnos a lo que señala el artículo 30 de la ley, que para toda cesión debe de ser por escrito, debe de tener una temporalidad que no debe ser mayor a 15 años y debe tener una remuneración. Si no está por escrito, es nula de plena derecho. Pero muchas veces, y quizá la pregunta de ahorita, ¿me estoy escuchando bien? Sí. Muchas veces estas sesiones, no hay sesiones perpetuas, porque la ley señala que a fuerza tiene que tener una vigencia, por lo cual no, si te encuentras así un contrato de esta la voy a ceder por vida, olvídate, mejor vete con otras personas porque No, eso no existe. Ajá, entonces tiene que tener siempre una vigencia. Y como te dije, tiene que ser máximo 15 años. Pero ¿cuándo puede exceder de esos 15 años? Hay dos supuestos. Cuando el monto de la inversión pues justifique esos años, o dos, pues, por las características de la obra. Puede ser que una obra musical esté dentro de, se pidió la cesión y esté dentro de una obra audiovisual. Y pues evidentemente no vas a sacar esa obra musical a los 15 años. Entonces ahí se puede justificar el por qué se va a extender a 99 años. Pero sesiones perpetuas no existen. Siempre tiene que tener una vigencia, deben de tener una remuneración y deben de estar por escrito, siempre. Ok, pues entonces ya escucharon, no, nada es para siempre, chavos, como en todo en la vida, en el amor, en el trabajo, en todo. Entonces ya escucharon. No, nada. Y contemplar mucho estas vigencias, porque pues finalmente tú estás cediendo tus derechos de explotación. Claro. Sí, se te va a reconocer tu calidad de autor o de autora, pero tú no vas a poder, tú no vas a obtener algo monetario de esos derechos de explotación porque ya los cediste y tuviste una contraprestación por ello. Entonces sí, mucho ojo con estos temas, muchachos. Y con sus contratos, porque yo les recomiendo lo que les decía, hay un registro en materia de derechos de autor, lo puede hacer cualquier persona sin ningún problema, pero en temas de sesiones sí hay que acudir con un abogado especialista en el tema para poder dar
un buen contrato, una buena asesoría y que no esté como con riesgo a ninguna de las partes. Cristian García, ya saben, asesoría. En estos momentos les va a aparecer el número, llame ya, para que les asesoren en propiedad intelectual. Y así para... Pregunta Lolita Sánchez, ¿las tesis están protegidas o los autores tienen que proteger su trabajo? Las tesis sí están protegidas. Las tesis son una obra literaria toda vez que se comunican a través de la lingüística. Y aunque tú no vayas, o sea, tú puedes ir al INDAUTOR y la puedes registrar y el INDAUTOR te va a dar tu certificado de registro sin ningún problema. Pero tú en el hecho de que tú la hayas fijado en un soporte material, ya tiene una protección. Entonces también mucho ojo aquí. Y acuérdense siempre citar todas sus fuentes, todos los autores, porque ahí puede ser una conducta infractora. Sí, ¿no? Y se ha dado los casos, ¿no? Incluso hasta con Peña Nieto les sacaron que había plagiado su tesis, unos fragmentos que había copiado y sí se ha dado mucho este caso de que se te olvida, digo, porque sí se te puede pasar, o sea, de que entre tanta redacción se te va como citar a un autor, un libro, y si alguien te revisa o alguien te quiere ahí hacer la mala jugada, pues sí, ya te fregaste, chavo. Sí, mucho ojo con eso. Sí. Tengan mucho cuidado, amigos. Pregunta Julio Ramírez, ¿qué pasa con el contenido que subes a internet? Por ejemplo, un fotógrafo amateur sube una foto a Facebook y tiempo después ve su foto en una campaña publicitaria de X compañía. ¿El fotógrafo puede demandar a Facebook a la empresa? A Facebook no, porque tú cuando subes tu contenido a Facebook, tú le estás otorgando una licencia a Facebook para que Facebook pueda utilizar tu contenido que estás subiendo. Pero en el supuesto que entiendo es que alguien externo a Facebook empieza a utilizar esa obra. ¿Sí es correcto esto? Sí, sube una foto a Facebook, tiempo después de su foto en una campaña publicitaria de X compañía. Ajá. Ok, en este supuesto, tú no vas a ir a demandar a Facebook, sino vas a ir a demandar a la compañía que está utilizando tu obra. Y como en este caso es para publicitar, pues puedes iniciar unas infracciones en materia de comercio ante el INPI, o puedes ir a los daños y perjuicios en materia civil, o si encuadra en algún tipo penal de los delitos contemplados en el Código Penal Federal, también puedes accionar hacia esa vía. Ok, muy bien, pues ahí está la respuesta a tu pregunta, Julio. Eso es muy interesante, que es justo lo que te preguntaba al inicio de esta charla, porque dices, pues subes una foto a Instagram, a Facebook, a Twitter y sí te la puede agarrar alguna marca, alguna mezcalería, algún bar, no sé, ¿no? Entonces sí, ahí sí puedes entonces iniciar un proceso contra la marca. Sí, o sea, realmente ahorita, como decíamos al inicio, ¿no? Ahorita no solo somos usuarios, también creamos contenidos. O sea, porque realmente vas de viaje y sacas tu celular y tomas fotos. Entonces, mucho ojo con estos temas, porque se ha dado y se da muchísimo. Sí, es común. Y aparte porque es muy fácil, ¿no? La verdad es que agarrarte una foto y bajarla o tomarle captura de pantalla, cualquiera lo hace, le recortas, le cambias ahí algunas cosillas. Ahí la experta, ¿no? No me vayan a malinterpretar. No crean que yo hago eso. Que yo lo haga. Pero pues ya es muy sencillo con tantas herramientas de pues Photoshop y todo eso, que edites o alteres un poco la foto para que no se note, pero pues al final es un plagio o robo. Sí, aparte, o sea, dentro de estas alteraciones pues está violentando derechos morales del autor, la integridad de la obra. Hace tiempo, no voy a decir el nombre, pero un fotógrafo tomaron un fotógrafo de bailarines, tomaron su foto y editaron el pie del bailarín, que hacía que se viera con más empeño. Entonces esto crea una afectación en su derecho moral de integridad. Entonces también se puede como accionar por esas vías. Evidentemente pues hay que ver el caso en concreto para pues ya determinar qué vía es la más idónea para proceder. Ok, muy bien, me resolviste esa duda.
Pues, Cristian, yo creo que a todos ya nos resolviste muchísimas dudas que teníamos, sobre todo en esta era digital y de redes sociales que todos somos creadores ahora, y también en la parte de las tesis, de las marcas, de ahorita que con lo de la pandemia muchas personas decidieron emprender e iniciar negocios pequeños que ya han ido creciendo, que Sí, bueno. claro. Pues sí es importante que conozcan el proceso y lo que tienen que hacer, a dónde acudir, a qué página para poder registrar su marca, porque como dices, bueno, yo emprendí porque me quedé sin trabajo en la pandemia, pues nada más es temporal, no creo que crezca, pero como dices, sí, o sea, mejor estar como protegido para que, pues si hay alguien ahí que te quiera hacer una mala jugada, pues digas, no, mi cielo, aquí está mi marca registrada, no me la quitas. Sí, claro. Sí, y con esa visión de que pues se va a convertir o se puede convertir en lo más costoso, ¿no? Dentro de tu empresa, ¿no? Porque más que todos los bienes muebles o inmuebles que puedas tener. Claro, muy bien. Pues Cristian, muchísimas gracias por ejemplificarnos también el tema que nos querías explicar. Yo creo que nos quedó bastante claro, nos ayudó mucho esto de los formatos que nos enseñaste, las páginas a donde tenemos que entrar para hacer este tipo de trámites, porque también son importantes, sobre todo las personas que trabajan de forma independiente, ahora el freelance que está como mucho de moda entre los jóvenes, ¿no? Los millennials. Ay, los jóvenes como si yo ya fuera... Sí, claro. Pero está muy padre, la verdad, pues la forma en cómo lo explicaste, porque siempre intentamos que sea como un tema muy fácil, de que sea entendible, porque si no luego como que es como de, ay, ¿no? Entonces está muy padre. Tengo una última pregunta que me acaban de mandar por WhatsApp. Dice, ¿qué opinas de las disqueras? De que las disqueras son los que explotan la obra intelectual de los músicos y son esas empresas las que se llevan todas las ganancias en caso de una demanda. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuché, ¿me escuchaste? No. Ya desactivaste tu micrófono. Está desactivado. Sí que ya. Te pasmaste un poco. Ah, ok. Si quieres te repito la pregunta, que me llegó por Pues, WhatsApp una pregunta. ¿O si me escuchaste? Sí, por favor. ¿Sí? Dice que, ¿qué ¿La puedes opinas de repetir, que por favor? ¿Qué opinas de que las disqueras son las que explotan la obra intelectual de los músicos y son esas empresas las que se llevan todas las ganancias en caso de una demanda? Pues mira, las disqueras pueden tener un derecho conexo por el fonograma, por el soporte en el que están fijando estas obras. Entonces, sí tienen un derecho dentro de este panorama de propiedad intelectual. Muchas veces, la verdad es que los autores, por este tema de pues dedicarse a las artes, pues sus ingresos pueden ser como un poco limitados, ¿no? Y que realmente no está cumpliendo la función alimentaria que hemos visto del derecho de autor. Porque a veces que, aunque el FONCA, ¿no? de becas y demás, pues no son suficientes 29 becas para 10,000 personas que concursan cada convocatoria. Claro. La verdad es que considero que al autor de obras musicales pues se le está pagando para esa cesión de derechos y para esa obra por encargo, o sea, quiere decir que cree esas obras y pues sí, o sea, evidentemente que hay, entonces yo creo que a veces quizá el autor se siente un poco limitado en que una casa productora o una disquera me está abriendo la puerta o la posibilidad de poder acceder o que mi música sea oída para más personas y pues se limitan a ese tipo de cosas. Y yo creo que aquí el tema que siempre lo he dicho como autores, porque hace tiempo fui o sigo siendo, no sé, artista, nunca hay nuestras obras, porque a veces porque es tu amigo o porque por la cuestión económica o por mil aspectos malbaratamos nuestras creaciones. Entonces yo creo que no hay que hacerlo.
Sí, claro, siempre hay que darle el valor que se merece y que tiene nuestro trabajo, sobre todo, como dices, los artistas que se dedican a componer canciones, a escribir letras, a ilustraciones, también los diseñadores gráficos que se dedican como a hacer pinturas, esculturas, entonces sí, es muy importante siempre proteger nuestro trabajo y darle el valor que se merece porque vale mucho lo que hacemos, esfuerzo, tiempo, dedicación. Entonces siempre intenten mantener protegidas sus creaciones para que la gente mala no nos las quiera robar. Y pues bueno, Cris, ahora sí muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por regalarnos estas de casi dos horas de tu tiempo, estuvo muy interesante, como siempre aprendimos mucho y pues muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes por su tiempo y por la invitación, y cualquier cosa ya saben que aquí estoy con mucho gusto. Ok, bueno, pues ahí si quieren alguna asesoría sobre propiedad intelectual, si van a sacar una marca, ahí podemos pasarles sin ningún problema el contacto de Cris para que ahí los asesore y los oriente de la forma adecuada para que puedan hacerlo sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Desde Inteligencia Artificial también, desde la página de Subversión, que siempre se conectan, muchísimas gracias, y pues nos vemos hasta la próxima. El tema de hoy en 8 va a estar también muy interesante, viene también un abogado para platicar sobre cómo es las fallas en el sistema penal de México, que sabemos que tiene pues muchísimas fallas. Cuando una mujer que es violentada físicamente pues va y demanda, pues no siempre procede porque dice, ay, ¿sabe qué? Que no se le ven los golpes, entonces pues no. Entonces, o sea, vamos a hablar como de este tipo de temas que son las fallas en el sistema de justicia en México, entonces va a estar muy, muy interesante para que no se lo pierdan. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos de hoy en 8. Bye.